Betito me hace acuerdo de cómo hace algunos años atrás, cuando aparecía esta edición en las calles de Quito, se escuchaba esa voz de ¡El comercio! ¡El comercio! Bueno, el comercio también se trasladó a las señales de televisión y aquí está la emisión de televisión del Comercio TV. Así es, un gusto siempre compartir con nuestros televidentes de este espacio de información las noticias generadas durante las últimas horas en nuestro país y el mundo. Sin duda, nosotros, claro, tenemos todo acá en nuestra pantalla. En la edición de este día viernes, donde hay importantes títulos, el Cerro de Montecristi está bajo custodia de militares, no puede ser de otra manera. En Ecuador avanza la vacunación de los migrantes. 14 millones para proteger la central Coca-Codo. Colta y Guamote rezagados de la inmunización. Barcelona se clasificó a semifinales de la Copa. Lazo espera a Isa para iniciar diálogo. Estos los títulos más importantes del comercio en su edición de este día viernes, que lo puede pedir a su voceador más cercano. Y la reunión entre la dirigencia de la CONAIE y el presidente de la República, Guillermo Lasso, todavía es incierta. De una parte, el gobierno se mantiene firme en la invitación para el 20 de agosto, mientras que en una carta el movimiento indígena pidió que sea aplazada para el 24 de este mes. Más de un funcionario del Ejecutivo, entre ellos la ministra de Gobierno Alexandra Vela y el secretario de Comunicación Eduardo Bonilla, han ratificado la invitación para mantener una reunión de trabajo con la CONAIE este viernes 20 de agosto. La invitación formal fue recibida por la CONAIE el pasado día miércoles. Horas más tarde del mismo día, los dirigentes indígenas dijeron que no podían asistir y solicitaron un cambio de fecha. Esto fue ratificado este 19 de agosto mediante una carta del presidente de ese organismo, Leonidas Issa, que manifiesta sus partes medulares. En reunión mantenida el 18 de agosto con el Parlamento de los Pueblos, se resolvió solicitar comedidamente que para mantener la reunión de trabajo entre el Gobierno Nacional, CONAIE y el Parlamento de los Pueblos, seamos recibidos el 24 de agosto a las 10 de la mañana. El argumento para pedir el cambio de fecha sostiene que las acciones de los dirigentes indígenas dependen de decisiones colectivas y que por razones absolutamente propias de socialización con la estructura de base, les resulta imposible acudir a la fecha planteada. En ese contexto se tiene una reunión que al parecer no se ejecutará, pues de una parte el gobierno deja en firme que las puertas para un diálogo con la CONAIE están abiertas para este 20 de agosto y de otra una petición de cambio de fecha que espera la organización indígena sea acogida por el primer mandatario Guillermo Lasso. Informó Javier Rosero. Jorge Yunda denunció por el delito de ataque resistencia al concejal Fernando Morales. Esto tras la agresión del pasado 10 de agosto. Por su parte, Morales espera que la denuncia sea calificada como maliciosa y temeraria. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, acudió a instancias legales. Así es, denunció al concejal Fernando Morales tras la agresión del pasado 10 de agosto, cuando este último le lanzó en plena sesión agua con un recipiente en la cara. Ese día, Morales salió a empujones del salón. Sin embargo, 2 días después, el 12 de agosto, Yunda acudió a la Unidad Provincial Norte de La Roca y Juan Leumera para colocar la denuncia por el delito de ataque o resistencia. El concejal se pronunció al respecto. El señor Yunda ha puesto una denuncia en mi contra por haberle lanzado un poco de agua. Eso no nos va a amilanar, no nos va a intimidar. El edil justificó su accionar asegurando que era lo mínimo que podía hacer. Descartó pedirle disculpas al burgomaestre, ahora que espera que se cumpla el debido proceso. Esperamos que reconozca la firma de esta denuncia y que luego de que se reconozca la firma y se cumpla con el debido proceso, estamos seguros que esto deberá calificarse como malicioso y temerario. Yunda hasta el momento no se ha pronunciado. Se espera que lo haga en las próximas horas. El delito por el que se acusa a Morales se sanciona con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Mientras eso ocurre en el municipio, la incertidumbre. Hace varios meses el Consejo no aprueba ordenanzas. Mientras tanto avanza la pugna por la alcaldía. Informó Marilyn Jaramillo. Y el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, negó la recusación planteada por Jorge Yunda sobre una denuncia por supuesta infracción electoral interpuesta por Santiago Guarderas. En el documento se señala que la recusación solicitada por el doctor Jorge Yunda Machado en contra del suscrito juez electoral ha sido presentada de forma extemporánea, por lo que se la rechaza.
El próximo martes, el Tribunal de lo Contencioso de la Corte Nacional de Justicia resolverá el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de Freddy Carrión, el defensor del pueblo. En la audiencia, Carrión, acusado por el presunto delito de abuso sexual, dijo que los hechos por los que es procesado fueron parte de un acto tramado. Veamos. Freddy Carrión, defensor del pueblo, busca defenderse en libertad, pero tendrá que esperar hasta el próximo martes para conocer la decisión de los jueces de la Sala de lo Contencioso de la Corte Nacional de Justicia sobre el pedido de habeas corpus presentado por su defensa. Carrión fue llamado a juicio por el presunto delito de abuso sexual, hecho que ocurrió el pasado mes de mayo. Actualmente se encuentra recluido en la cárcel 4 de Quito. Hay elementos suficientes que le permiten a la justicia saber que él puede defenderse en libertad mientras enfrenta las etapas siguientes del proceso. En la audiencia, los magistrados alegaron que no podían resolver la causa por la falta del expediente original del juicio. Por ello, dieron un plazo de 24 horas para que las entidades correspondientes envíen el oficio. Por su parte, la defensa de la denunciante argumentó en varias ocasiones que la medida de prisión preventiva no es arbitraria y que existió un abuso de poder por parte de Carrión. La comparecencia del doctor Carrión debería garantizarse a través de la prisión preventiva. El juez ponente, el juez que dictó la prisión preventiva, el doctor Rojas, ha manifestado en principio que no ha sido arbitraria, que ha sido apegada a la realidad fáctica y a derecho. El defensor del pueblo estuvo presente en la diligencia. En un tiempo de 5 minutos señaló que los hechos por los que se le está procesando penalmente fueron parte de un acto tramado. Además, criticó que nadie se haya pronunciado de que se encontraron en el poder del exministro Falconi, la presunta víctima, $47.000 en efectivo. Que hablamos de un presunto abuso sexual. Encontrar un dinero en efectivo nos lleva a otro escenario completamente distinto, en donde el doctor Falconi y la víctima tendrán que justificar la legalidad de los recursos. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social analiza la posible ausencia definitiva de Freddy Carrión como titular de la Defensoría del Pueblo. Su abogado dijo que seguirá en el cargo por 2 meses más. Que la ausencia temporal de él tendrá que prolongarse hasta el mes de septiembre o de octubre de este año. Mientras tanto, el Consejo de Participación no puede designar ningún encargado. La suerte del defensor se definirá el martes 24 de agosto en una nueva audiencia, informó Priscila Cadena. Y Luis Alberto Fernández y Medardo Oleas Rodríguez fueron designados por la Asamblea Nacional como delegados para integrar la comisión calificadora para la renovación parcial de los jueces y juezas de la Corte Constitucional, cumpliendo así con el artículo 179 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La legislatura ya nombró a sus 2 representantes para cumplir con la designación y calificación de sus autoridades. Aún por conformar la comisión, faltan los representantes del Ejecutivo y de la Función de Transparencia y Control Social. El ex candidato a la presidencia, Yacu Pérez, presentó en el Consejo Nacional Electoral los documentos para la conformación de su propia organización política, Somos Agua, así se llama, Somos Agua, con miras a participar en los próximos procesos electorales. Te contamos. Alejado de sus bases luego de la última contienda electoral, donde anunció su salida del movimiento plurinacional Pachacutic, Yacu Pérez, ex candidato a la presidencia, le apuesta a un nuevo partido político fundado por él, denominado Somos Agua. Un movimiento que se inspira en la ecología, en el feminismo, es decir, ecofeminista, que defienda las causas de los pueblos oprimidos. Para la inscripción de su movimiento ecofeminista, acudió al Consejo Nacional Electoral, donde entregó el acta fundacional, principios ideológicos, entre otros documentos, como lo establece el Código de la Democracia. Hoy vamos a solicitar que se nos permita la clave para bajar los formularios y para comenzar la recolección de las firmas. De las 150.000 firmas. Pérez mencionó que los miembros del movimiento decidirán si debe ir a una candidatura. Sin embargo, adelantó que el camino está abierto y que Somos Agua podría ser una opción para los próximos comicios. Con miras a las candidaturas seccionales del 2023 y las candidaturas nacionales del 2025. Pérez también se refirió a los movimientos políticos como Pachacutic y la CONAIE, con los que comparte la misma ideología. Aseguró que no les considera adversarios y que hay otros enemigos. Y reiteramos
nuestros enemigos no es Pachacuti. Nuestros enemigos, nuestros adversarios son las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. El Consejo Nacional Electoral analizará la documentación para que, de ser el caso, continúe con el proceso de inscripción de Somos Agua. Informó Priscila Cadena. Y les contamos que los comuneros se mantienen en resistencia tras la declaratoria como zona de seguridad al Cerro Montecristi. Autoridades afirman que la obra se retomará y anuncian compensaciones a las comunidades. Este jueves aumentó el número de militares en la zona del cerro. Por 9º día consecutivo, los comuneros de Montecristi se mantienen en vigilia en las faldas del cerro que fue declarado por decreto presidencial como zona de seguridad nacional. Estamos en esta lucha por el problema del agua, que nosotros tenemos una fuente de agua que de ahí es que lo servimos. Y los señores, si van a meter máquinas hacia hacer carretero, viene un invierno, un deslave, nuestras casas, ¿qué pasará? En este sector de Manaví se instalará un radar para la vigilancia del control aéreo para mitigar las actividades narcodelictivas. El proyecto se retomará, ratifican las autoridades. Están trabajando justamente en poder generar este espacio de avanzar y culminar el proyecto como está estipulado. Pero un aspecto importante son las delimitaciones que se van a generar. En un campamento instalado en la zona donde también han habilitado una alarma comunitaria se incrementó la presencia militar que custodia la maquinaria que será utilizada para abrir una vía de acceso hacia la cima del cerro. Permaneceremos aquí día y noche, nos turnaremos, pero aquí, que Dios no lo quiera, pero aquí vamos a morir. Si es necesario, que Dios quiera que no sea así. ¿Qué pasa si los militares ya comienzan a hacer trabajo? No. Por encima de nuestros cadáveres tendrán que pasar, pero no vamos a dar ni un brazo a torcer. Desde el municipio de Montecristi se anunció que se compensará a las comunidades, especialmente con la dotación del agua potable. Aclaran, el cerro no sería militarizado. Se va a poner los radares, va a haber todavía turismo ecológico. El cerro, los ciudadanos que siempre han subido, van a seguir subiendo. No se va a prohibir. Legisladores manavitas como Javier Santos hacen un llamado a ambas partes para lograr un consenso que permita solucionar el conflicto. No decimos que no al radar en Montecristi, decimos que sí, pero que se socialice de manera efectiva cómo se va a reparar el daño a la fauna y la flora. Nada más, es lo que quiere Manaví. Desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Al retornar, una pelea entre dos choferes. El transporte público se registró en la ciudad de Quito. Estaba Martín Cararagian, chofer 1, y Caballero Rojo, chofer 2. Qué barbaridad con estos señores. Ya les contábamos al retornar cómo quedó la lucha titánica. Plan de vacunación 900. Este viernes 20 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 23 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 28 de mayo. Si su cita para recibir la segunda dosis de Sinovac fue el domingo 15 de agosto, usted deberá asistir hoy al mismo lugar donde fue asignado. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral. Y estos paisajes de la ciudad de Quito se están volviendo más común de lo que uno cree, pues se pelean entre transportistas, se pelean entre choferes, se pelean entre los motociclistas, todo el mundo se pelea. Y al usarse de titanes en el ring, sí, ni más ni menos, una pelea de choferes se registró con las cámaras de seguridad. Las cooperativas anuncian la suspensión de los involucrados que intercambiaron golpes en plena vía pública. Pero si esto es normal, señores, esto pasa a diario en la ciudad de Quito. Que no se registren, eso es distinto, pero da vergüenza ajena ver cómo es el servicio del transporte público en nuestra ciudad. Veamos. El video circula a través de las redes sociales. Se trata de una pelea. Al principio verbal entre dos conductores de buses públicos en Quito. Increpan. Hay ciudadanos viéndolo todo. Hasta que la gresca inicia con un empujón. Es entonces cuando hay un intercambio de puños entre ambos. Hasta que uno cae al piso y es golpeado por el otro. Se incorpora y se dan enseguida de cabezazos. Interviene una mujer para calmar la situación. Logran separarse, pero los golpes continúan. Otras 3 personas intervienen y todo termina. Seguro usted ya vio este clip.
tiene una duración de 54 segundos. Pero si volvemos a ver, cuando ocurre todo, hay pasajeros en uno de los carros, seguro esperando ser transportados para llegar a su destino. Desde la Cooperativa Latina se emitió un comunicado donde se ofrecen disculpas públicas a la ciudadanía. Y del conductor señalan que de acuerdo a la ley y el reglamento interno de la compañía se ha procedido a la separación indefinida del conductor involucrado. Desde la otra compañía, Vencedores de Pichincha, también se pidieron disculpas públicas por lo que señalaron la mala actuación de un colaborador de uno de los buses pertenecientes a la empresa y aclaran que el bus no se encontraba en la ruta. Al conductor también se lo suspendió de sus labores. Se le ha sancionado al señor, como reza nuestro reglamento, con 3 meses de suspensión de labores, y si vuelve a reincidir en una actitud igual, que nunca más podría volver a laborar en la empresa. Entre ambas cooperativas coincidieron que se trató de un asunto personal entre choferes, asunto que culminó con golpes en plena vía pública. Informó Marilyn Jaramillo. Qué terrible. Y un aparatoso accidente de tránsito se registró esta madrugada en el norte de Guayaquil. El percance se habría producido por exceso de velocidad. Palmeras para luego volcarse. Quienes se encontraban en el sitio mencionan que el vehículo circulaba a una velocidad no prudente. Ayudar a las personas que estaban dentro del vehículo y darle vuelta al vehículo porque estaba totalmente volcado. El chofer se dio a la fuga y 2 estaban heridos. Tuvimos que sacarlos con mis compañeros aquí de trabajo y gracias a Dios no pasó a más. La novedad se produjo esta madrugada sobre la avenida Francisco de Orellana, frente a la Ciudadela Alborada, en el norte de la urbe. Agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes en el lugar para evitar que los oportunistas hagan de las suyas. Informó Jorge Salazar. La cámara de seguridad de un vehículo captó un accidente de tránsito en la vía Loac-Santo Domingo, en el que se muestra la imprudencia de un camión que chocó contra otros 2 vehículos pesados, provocando pérdidas de pista y cruce de carril. El hecho se registra en la carretera altamente transitada, cuyas condiciones climáticas realmente no favorecen. Pero estamos viendo la imprudencia, volvemos a hablar de lo mismo, los supuestos choferes profesionales. Ahí está, intentando pasar por donde no debe pasar. Vean dónde está el uno y dónde está el otro. Increíble, increíble realmente. Y ahora les comentamos que en el sector de Zabala, esto es en el norte de Quito, un hombre fue asesinado bajo la modalidad de sicariato. Aparentemente, el asesino a sueldo le propinó cerca de 10 disparos a su víctima. El ruido de las balas llamó la atención de los vecinos y de quienes estaban trabajando entre las calles Huirachuros y Pasaje B en el sector de Zabala. Llevados por la curiosidad, se acercaron a ver de dónde salieron los disparos y observaron a un hombre tendido sobre los adoquines. Escuchamos unos disparos acá en la esquina y en el cual había una persona fallecido. Más tarde arribaron agentes de DINASED y Criminalística, quienes levantaron en la escena del crimen 16 indicios balísticos, un caso donde el sicario se aseguró que el blanco no se vuelva a levantar. Aún en los adoquines quedan manchas de sangre del hecho violento registrado horas atrás en el sector de Zabala. La víctima, un hombre de 37 años de edad, según el reporte policial, recibió cerca de 10 proyectiles en diferentes partes de su cuerpo. Pensamos que era simplemente un robo, así luego la gente ya empezó a llenarse y de ahí bajamos y nos fuimos a ver y estaba la persona ahí echada en el piso. La víctima fue sorprendida a menos de 100 metros de llegar a casa. Caminaba en compañía de su pareja, quien reveló a los policías que su conviviente había recibido amenazas en la ciudad de Esmeraldas, de donde llegó horas atrás a este punto de la capital con el propósito de precautelar su integridad. No sé cuál es el motivo, razón, supuestamente que le dieron como 8 pistolas, hasta ahí sí. Al parecer le siguieron o alguien sabía a dónde llegó. Las causas del crimen no han sido reveladas, pero se conoció que el occiso salió meses atrás de la cárcel de la Tacunga, es decir, contaría con antecedentes. Los responsables, mejor dicho los sicarios, serían 2 sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. Los vecinos igual se preguntaban que no sabían de dónde eran las personas porque eran tipos costeños ya. Crimen por encargo, disputa de territorio, microtráfico, hipótesis que rondan en el ambiente y que la policía busca la respuesta. En Quito informó
Iván Casamen. Un hombre que registra un antecedente penal por robo fue detenido allá en el sur de Guayaquil por cometer el mismo delito en contra de un ciudadano. Se encontraba pues fuera de su domicilio en la cooperativa Derechos de los Pobres. La rápida acción policial y la colaboración de moradores permitió la captura de este delincuente. Este hombre se encontraba fuera de su domicilio ubicado en la cooperativa Derecho de los Pobres en el sur de Guayaquil, la mañana de este jueves 19 de agosto, cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una moto color negro para asaltarlo. Y en ese entonces alerta a la ciudadanía del sector y todos salen a colaborar. La policía también fue alertada a través del chat comunitario, el botón de pánico y del EQ 911. Ya constituidos en el lugar, pues tomamos contacto con varios moradores, entre ellos la víctima, que nos da a conocer. A la víctima se le sustrae un teléfono celular. Los agentes pusieron en marcha un operativo para dar con el paradero de los antisociales. Lograron capturar a uno de ellos. Por la vestimenta que cargaba, el personal del eje investigativo procedió a la detención de este ciudadano. El sujeto tiene un antecedente penal por robo, informó Celeste Dueñas. Y ahora les contamos, amigos televidentes, más noticias a propósito de lo que sucede en el país. Autoridades decomisaron 47 kilos de marihuana camufladas en las paredes de un vehículo que transportaba camarón. Así es, vean ustedes, de acuerdo a las investigaciones, los antisociales estarían probando nuevas rutas para el transporte del alcaloide. Este furgón de placas ecuatorianas cruzó por varios de los controles policiales hasta llegar al sector de La Paz, en el cantón Montúfar, provincia del Carchi. En un retén antinarcóticos, el nerviosismo del conductor prendió la alarma de los uniformados. Decidieron entonces realizar una inspección más minuciosa, encontrando encaletado varios kilos de marihuana. El conductor y su ayudante resultaron detenidos. Observan un vehículo en actitud evasiva a este control. Miembros policiales pues logran interceptarlo, detener la marcha. Pudiendo encontrar que dentro de este vehículo se encontraba encaletado dentro de las paredes y de algunos artefactos que llevaba dicho vehículo, logramos encontrar y decomisar 44 kilos de marihuana. Los encargados del transporte del alcaloide manifestaron que viajaban hasta la ciudad de Esmeraldas. De acuerdo a los investigadores, esta sería una nueva ruta que quieren utilizar las organizaciones narcodelictivas, buscando la forma de despistar los controles policiales, tomando en cuenta que desde Tumaco les sería mucho más fácil sacar la sustancia a la provincia verde. Tenía destino a la ciudad de Esmeraldas. Tenían la fachada pues era de transporte de producto de camarón que habían ya entregado aquí en Tulcán y se regresaban pues en estos congeladores con la marihuana y la sustancia decomisada. Se activa en esta frontera el decomiso de alcaloide. En las últimas semanas había bajado la productividad en vista de que las organizaciones narcodelictivas buscaron nuevas rutas. Ahora suman más de 3 toneladas a las estadísticas nacionales. Hasta la presente fecha, la Jefatura de Investigación Antidrogas tiene en casos un total de 249 casos y detenidos 301 personas de diferentes nacionalidades. Asimismo, en cantidad de droga tenemos 3 toneladas 374 kilos. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Un ciudadano venezolano falleció tras caer de un tercer piso. Esto pasó allá en el centro de Guayaquil. La policía investiga si se trató de un accidente o es parte de una acción provocada por alguien más. Cámaras de seguridad de un local cercano permitieron captar el momento de su caída. Ocurrió la tarde del miércoles en las calles Machala y Sucre, centro de Guayaquil. La víctima es Darwin Rafael K., de 29 años, ciudadano de origen venezolano quien se ganaba la vida como pintor. Y la persona que vivía con él, si se quiere, en dicho inmueble, habría manifestado que el hoyo occiso se habría encontrado realizando actividades de limpieza de los vidrios de las ventanas del tercer piso, y en dichas circunstancias pierde el equilibrio y aparentemente pues habría caído. El afectado fue trasladado hasta una casa de salud, pero debido a la gravedad de las heridas, falleció.
Agentes de la Policía Nacional se encuentran investigando el suceso, ya que no habrían encontrado huellas que realmente confirmen que el ciudadano estaba limpiando las ventanas antes de caer, según la versión proporcionada. Que determinen si efectivamente se trató de un accidente o de lo mejor algún tipo de evento ocasional. Informó José Morales. En esa segunda entrega sobre el fenómeno migratorio, según la Cancillería, 67.000 compatriotas viajaron a México. De esa cifra, 39.000 no han retornado. En su mayoría, podrían haber cruzado pasos ilegales hacia los Estados Unidos. De acuerdo a la organización 1-800 Migrante, 71.000 connacionales fueron deportados o expulsados en lo que va del año. Los nuevos requisitos que impuso el gobierno mexicano para viajeros ecuatorianos y la pandemia por el coronavirus no detienen el movimiento migratorio por pasos irregulares con destino a los Estados Unidos. Desde la Cancillería reconocen la problemática. 67.000 compatriotas viajaron a México en lo que va del año. Más de la mitad no han retornado al Ecuador. 39.000 personas no habrían regresado, pero hay que tener presente que los tiempos de permanencia en México por los 180 días que se permite para el ingreso. Para la organización 1-800 Migrante, este año ha sido complejo por el incremento de ecuatorianos detenidos, expulsados o deportados por Estados Unidos, de acuerdo a la base de datos del Departamento de Aduanas y Seguridad de ese país. Pero ya en julio subió a 71.000 ecuatorianos y más que están siendo detenidos, expulsados o deportados. Entonces, a este ritmo, bien podríamos decir que vamos a superar los 100.000 ecuatorianos que están en estas condiciones. La Cancillería cuenta con otras cifras. Según el viceministro de Movilidad Humana, Carlos Alberto Velástegui, 50.000 ecuatorianos han sido detenidos por patrullas en pasos fronterizos. También ecuatorianos que buscaban el sueño americano fueron inadmitidos desde el aeropuerto Azteca. Las cifras también son marcadas. Hasta el mes pasado estaban 1.904 ciudadanos inadmitidos. Pero más allá está el sufrimiento de los familiares por compatriotas desaparecidos en la travesía. Al momento la organización reporta 13 desaparecidos, mientras que la Cancillería 19 y 12 casos resueltos. Que podrían generarse en la mayor parte de aquellos la posibilidad del deseo de ir hacia el norte. Una serie de problemas sociales que incluyen la desaparición, el secuestro, el asesinato, las violaciones sexuales y una infinidad de violaciones a los derechos humanos. Desde el gobierno se alista una política pública para contrarrestar esta realidad, mientras que las organizaciones de migrantes piden acciones urgentes. Informó Priscila Cadena. Y al retornar vamos a contarles que Ecuador se adhirió a la declaración conjunta de 19 países y la Unión Europea en la que se hace un llamado a las autoridades afganas para que garanticen la protección de derechos de mujeres y niñas. Esto le contamos al retornar. Ya venimos. Plan de vacunación 900. Este sábado 21 de agosto, las personas que se vacunaron con Pfizer y Sinovac el 24 de julio recibirán su segunda dosis contra el COVID-19. También podrán hacerlo quienes fueron inmunizados con AstraZeneca el 29 de mayo. Recuerde que puede revisar su punto de vacunación en la página web dispuesta por el Consejo Nacional Electoral.